Cuéntanos, Estela. Esta es mi madre. Y yo cuando tenía 3 años. Mi madre le mandaba estas fotos a mi padre cuando estaba en Angola. Estas son mis hermanas. Esta soy yo y mi prima Mildred, que ahora es fiscal, por parte padre. Y mi hijo Luisito y sus amigos del cole. Y cuando nació. ¿Ve? El Felipe chiquitito. Recién nacido fue eso. Esta fue antes de venir, cuando cumplí 30 años. Mi nombre es Estela Marina, cubana de nacimiento y española por mis raíces. Soy hija de una economista y de un ingeniero. Mis abuelos son descendientes de españoles. Mi abuelo Abilio viene de las Islas Canarias a través de mi bisabuelo Antonio y mi abuela Estela viene de Cangas de Onís. Una familia evidentemente española, emigrada en el año 1920. A partir de ahí tenemos una cultura española en las sangres, aunque viviéramos en la pequeña isla de Cuba, ¿no? Mi abuelo Cheo, este es mi abuelo Cheo, cuando hablo de mis abuelos. ¿Y la foto del palo? No la encontré. Ah, no, hay que buscar la foto del palo, espérate. Tengo el nombre de mis dos abuelas, mi abuela Estela y mi abuela Marina. Yo nací en un pequeño barrio de Lawton, frente al Parque B. Estudié en la secundaria Camilo Cienfuegos y tuve una sola profesora durante toda la primaria, la profesora Carmen Coule. Entonces, la secundaria fue un poco dura. Mis padres trabajaban mucho, mi padre viajaba mucho, mi madre estaba sola. Decidí internarme en una escuela en el campo. Las nuevas secundarias básicas en el campo tienen una matrícula de 500 alumnos. Son escuelas de enseñanza general en que se imparten los grados séptimo a décimo correspondientes al primer ciclo de la educación media. En cada una de las 2 sesiones diarias, la mitad de los alumnos recibe clases, mientras la otra mitad hace trabajo agrícola. Y claro, todo se me complicaba porque yo quería ser independiente, no quería darle guerra a mi madre. Al final tuve que volver a casa porque mi madre no podía ir a visitarme. Y bueno, empecé el bachillerato con grandísimos amigos en el Cepero Bonilla. Estuvimos juntos 3 años. Cuba entraba en algo que se llamaba el periodo especial. В силу сложившейся ситуации с образованием Содружества независимых государств я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. Estamos en periodo especial, un periodo difícil, un periodo uno de los más difíciles de nuestra historia. ¿Por qué? Porque nos hemos tenido que quedar solos frente al imperio, solitos. Y un buen día ya no había nada en el supermercado. Entonces era una época muy dura y muy complicada para todo el mundo, sobre todo para los adolescentes como nosotros que teníamos 15 años. Pero luego llegó la decisión de qué vamos a estudiar y qué vamos a hacer con 17 años. A mí la vida se me complica porque yo me encuentro con un novio maravilloso con 16 años y resulta que decido casarme. ¿Cómo te vas a casar? Tienes 17 años, vas a cumplir 18. Aquello fue una locura, estudiando, tenía que terminar el bachillerato, tenía que coger una carrera en la universidad, no sabía cómo hacerlo, era muy complicado la toma de decisiones. Entonces, bueno, entre que decidí tener una familia con 18 años ya y decidí estudiar en la universidad, pues era algo complicado esa toma de decisiones. Mis amigas estaban muy decepcionadas porque nos habían dado historia y marxismo-leninismo y nosotros no queríamos estudiar eso, ¿no? El día que decidí que no iba a estudiar historia y marxismo-leninismo, mi madre se me paró en la puerta a las 6 de la mañana de la habitación
y me dijo, levántate, nos vamos a trabajar. Y yo, ¿pero what? ¿Cómo que a trabajar? No, yo voy a dormir. Mi madre, si no quieres estudiar en la universidad, tienes que trabajar, porque algo hay que hacer con la vida de uno. Uno no puede estar todo el día acostado durmiendo. Y yo, a partir de ahí, bueno, empecé a trabajar con mi madre y a conocer lo que era la vida del trabajador. Y empecé a estudiar en el Ministerio de Relaciones Internacionales, Comercio Exterior. Seguí estudiando. Mis amigas del instituto, del bachillerato, se fueron a los Estados Unidos, porque en aquella época todo el mundo se quería ir a los Estados Unidos, ¿no? Y yo no quería, no me pasaba nunca por la mente el concepto de emigrar. Eso no lo tenía yo como mis amigas que lo tenían tan claro, ¿no? A partir de ahí logro que me den un puesto de trabajo en el trabajo de mi madre, porque yo trabajaba gratis, sin cobrar nada. Yo trabajaba con mi madre a deshora, estudiaba, trabajaba, me iba al instituto, luego al instituto superior, volvía, estudiaba por la noche. Y así fui hasta que en el año 96, y estaba casada, con 18 años, salgo embarazada en el año 96, tenía 20 años cuando salgo embarazada, y me decía mi abuela Estela, ¿y qué vas a hacer? Y digo, pues no tengo ni idea. Un lamentable accidente de tránsito ocurrió a las 5 horas del lunes en el lugar conocido. Llegaron a las 6 de la mañana y me dijeron, su marido sufrió un accidente, está en el Hospital Nacional y casi se muere. El golpe fue muy duro, con 4 meses de embarazo, es decir, escuchar esa noticia que te den fue bastante complejo, ¿no? Luego la recuperación, la operación del padre de mi hijo, esa pierna que no se componía, peritaje médico, no podía trabajar, aquello golpeó mucho la relación de pareja y bueno, pues decido romper esa relación y fue una situación muy dura. Tuve que alejarme de mi familia, pasé situaciones tensas. Ser víctima de violencia de género siendo mujer en un país como Cuba, que eso no se define, no se sabe cuál es el concepto de víctima de violencia de género, porque en Cuba discuten marido y mujer, le dan un tortazo a la mujer y no pasa nada. Pero efectivamente cuando te das cuenta sabes dónde estás inmersa, ¿no? Eso golpea mucho porque aprendes a ser independiente más de lo que tú te creías que eras. Luego, en mi carrera profesional trabajé en muchos sitios, pero sí que algunos me marcaron más que otros. Trabajé en una empresa informática que había en el Ministerio de la Agricultura. Tuve un gran jefe, Carlos Tanda, y Tanda se caracterizaba por ser líder. Si tú no puedes ser jefe solo para mandar y para ordenar, no, uno tiene que ser líder de su grupo y se tiene que remangar la manga y tiene que trabajar, lo hace, y si tiene que quedarse de tarde, se queda, y si tiene que formar a su grupo, lo forma. O sea, eso me marcó esa parte de la vida y avancé. Y pues nada, un buen día llegué a La Habana Libre, el mejor hotel del mundo mundial. Me dijeron que hacía falta alguien para vender entradas en la noche de Nochevieja, de esas fiestas emblemáticas de La Habana Libre. Y me acuerdo que Domingo Moreno me miró en la entrevista y me dijo, ¿y usted sabe vender? Y yo, no, perdone, yo soy compradora, sé comprar. Y me dice, bueno, si sabe comprar, sabe vender. Y ahí me quedé vendiendo entradas. Ahí pasé uno de los mejores años de mi vida profesional. Hicimos eventos innumerables en el Habana Libre, como el Festival del Habano, hicimos la Cumbre de los Países No Alineados. Tuvimos 2 años haciendo los campeonatos mundiales de esgrima en el Habana Libre. Aprendí que podemos aprender de los demás, aprendí que tenemos que trabajar en equipo y sobre todo a ser una mejor persona. Ya venía en la cabeza rondándome la idea de emigrar. Todo el mundo quería emigrar. En los años 2000 y algo, después de haber superado un periodo especial tan potente en Cuba,
la gente, todos querían emigrar. Me voy a México, cruzo la frontera, me voy a los Estados Unidos, es decir, aquello era, pero yo como vengo de una familia de descendientes de españoles, yo me crié en una cultura de que mi abuelo me cantaba la canción de las 14 provincias de España. Hablaremos de León, de Salamanca y Zamora, y dos más que diré ahora de la misma población. Yo quiero que hasta la conclusión en mí exista paciencia, sin forzar mi inteligencia, y por decir en buena lid que falta Valladolid y por último Valencia. Esa cultura de niña me llegó a investigar cuáles eran mis orígenes. Sabía que mi abuelo era heredero de tierras en el Teror, en Las Palmas, que la familia pensó que el abuelo Antonio nunca volvió. Me empecé a interesar por lo que era la cultura española, qué pasaba en España. Y trabajaba en una empresa española, con lo cual tenía que estar actualizada de lo que pasaba, porque yo trabajaba en La Habana Libre, pertenecía a la cadena Sol Meliá. O sea, tenía que saber qué pasaba, ¿no? Claro, emigrar. Mi hijo tenía 8 años. Era difícil. Madre sola, con un niño de 8 años. Mi familia me apoyaba, sí es verdad, pero solamente que te pase por la mente que tú tienes que dejar a esa criaturita de 8 años, solo eso ya te dolía el pecho, ¿no? Y tú decías, bueno, lo hago, no lo hago, ¿qué hago? Empecé a preparar a mi madre psicológicamente. Mamá, ¿qué hacemos? Mamá, ¿qué tú crees? Mamá, ¿tú qué opinas? Y mi madre me decía, es que es muy pequeño, es preferible que sea un poquito más grande. En esos pasaron 2 años. Desde el año 2005 hasta el año 2007. Que ya con mi hijo con 10 años, dije, bueno, ya tiene 10 años. Decido emigrar. Mi padre me describió el aeropuerto de Baraja. Me lo describió completo. Me dijo, te vas a encontrar esto, vas a hacer esto, vas a salir por esta puerta, te vas a encontrar con este teléfono, te vas a... Todo, porque mi padre se había estado. Entonces, verdaderamente, el camino fue bastante fácil en ese sentido, ¿no? Y yo, la perspectiva que tenía era que pensé que todo era fácil, pero no era así. O sea, a partir de ahí, bueno, llegué a casa de mi amiga Salime, empecé a descubrir cosas. Todo te venía flash, como en la película de Matrix. Todo era muy rápido, y tenías que asimilar todo eso muy rápido. Es decir, si verdaderamente querías entrar en este mundo, tenías que asimilarlo todo muy rápido, ¿no? Descubrí el metro de Madrid, descubrí que los autobuses pasaban cada 5 minutos, que el dinero se sacaba de los bancos con tarjetas de débito. Descubrí que en España existía la siesta y que los comercios trabajaban algunos de 8 a 2, otros de 9 a 2, y luego cerraban y abrían a las 4 de la tarde. Una cosa que me impactó muchísimo fue la telefonía móvil. Descubrí que había que hacerse un currículum, que existían las entrevistas de trabajo. Era bastante complicado, ¿no? A partir de ahí dije, bueno, tengo que centrarme, tengo que crear un objetivo, ¿no? Y centrarme en ese objetivo. Y no poder mirar ni para acá ni para allá, sino centrarme en él, ¿no? Dije, me acuerdo que mi amiga Salime me dijo, pon en tu currículum todo lo que tú hayas hecho en tu vida, Estela. Y yo, guau, pero ¿cómo yo voy a poner eso? Es que es mucho contenido, ¿no? Porque yo llegué aquí como tenía 30 años y yo decía, pero ¿cómo voy a poner en un currículum todo lo que yo he hecho? Me parecía que era complicado. Mi amiga Salime me decía, tú ponlo todo lo que has hecho, qué has estudiado, qué hiciste, qué curso, qué carrera, no te preocupes por nada. Y yo, claro, digo, bueno, habrá que hacerlo, digo yo. Vale. Me acuerdo que me ubicaron en la escuela, nos conseguían prácticas curriculares en diferentes empresas y tal, y me mandan a una empresa que era la revista Ejecutivos, y me mandan de ejecutiva de publicidad. Claro, por mi perfil comercial
se suponía que yo podía acceder a estas prácticas, ¿no? Y conocí gente estupenda, conocí lo que era las empresas españolas dentro, conocí cómo funcionaban, conocí los horarios y sobre todo comencé a ser independiente. Era muy complicado, es decir, estar solo, sin tu familia, vivir aquí solo. Claro, tenía que buscarme un locutorio para que mi madre me mandara correo, recibir los correos de mi madre. Yo me acuerdo que por las noches me comía un yogur y lloraba, y hablaba con mi madre 5 minutos por el teléfono, porque las llamadas a Cuba eran muy caras para poder hablar con mi hijo Luisito, ¿no? Y bueno, los correos de mi madre tenían 5 páginas. Eran, vamos, contándome que todo estaba bien, que no me preocupara, que el abuelo Abilio, que la abuela Estela. ¿Y ahora qué le dices a tu nieta Estela? Estela, Sí. que Dios la bendiga, yo la quiero mucho, mucho. No puedo verla, pero algún día será. Si ya es duro estar solo, peor es estar con el corazón vacío. Si parte de tu corazón vacío te sujetas en una muleta fuerte, yo creo que es más llevadero, ¿no? Esa parte. Le pongo para mis padres y mi hijo Luisito, que se está haciendo mayor, para que me tengan en el salón de la casa y me vean todos los días y sepan que siempre estoy con vosotros. Que conocer a Ricardo fue como esas muletas que te faltan, porque solo, sin nadie, sin que nadie te dé un abrazo. Ay no, esta parte me duele mucho. No puedo contar eso. Ricardo me metió en su familia y, claro, volví a vivir en una familia española. Me acuerdo que los fines de semana nos íbamos de viaje y conocí España entera gracias a Ricardo. Me casé con Ricardo. y Ricardo siempre me decía, no te puedes dejar vencer, no te desanimes, tú vas a ver, no te desanimes, que esto es complicado, pero funciona. Tienes que hacer esto, tienes que decir esto, tienes que vestirte así, tienes que intentar no gesticular mucho, tienes que intentar responder lo que te pregunten. Y yo, guau, pero esto es como un doctorado, ¿no? Hacer entrevistas de trabajo era difícil, era muy difícil, ¿no? Increíble. Un 26 de diciembre conseguí trabajo en una frutería y ganaba 800 euros en una frutería como prácticas, porque yo era estudiante extranjera, ¿no? Me relacionaba con todos los abuelitos del barrio. Es decir, me enseñaban a hacer las alcachofas con tomate, me enseñaban a hacer pimientos rellenos, me decían recetas todos los días. Era muy bonito. Empecé a empaparme de esa cultura y de aquello que le llamamos integración. Aquello era espectacular, fue como una escuela en una milésima de tiempo, ¿no? Porque luego me llama una abogada, Conchi Lorenzo, me dice que había visto mi currículum y que quería hacerme una entrevista, que su despacho estaba en la calle Princesa y que bueno, que fuera a verla. Y me dice, Ricardo, ¿y qué le dijiste? Digo, que mañana. Dice, ¿cómo que mañana? Usted arranque para allá ahora mismo. Al final llamé a Conchi y le dije que sí, que podía a las 4 de la tarde y estuvimos hasta las 8 y pico de la noche hablando, entre ella y yo, contando. Me dijo que sí, que me quería contratar, que le parecía mi perfil muy bueno. Ahí aprendí que la extranjería era administrativa, era práctica, era sota caballo rey. Tenía una base jurídica, por supuesto, porque España se rige por una ley de extranjería y un real decreto, ¿no? Pero ahí me di cuenta de cuál era mi valor. Yo dije, bueno, si no puedo ejercer la abogacía, porque evidentemente para ser abogado en este país hay que ser homologado y colegiado, y además de eso pasar un tiempo determinado para poder ejercer. El 4 de febrero del 2008 empecé en el despacho de Conchi Lorenzo. Empecé a leerme todas las leyes de extranjería que había en aquella época para traer a mi familia conmigo. El primer cliente que yo tuve en esta vida fue mi familia.
mi hijo Luis Felipe llega a España en el año 2009. Ya tenía 12 años. Entendí que para ayudar a los demás a este camino de resistencia, más no de velocidad, tenía que dolerte a ti. Es decir, tenías que ser doliente de esa situación, ¿no? Por eso me esforcé mucho en aprenderme la ley, me esforcé mucho en aprenderme todos los procedimientos sabidos y por haber para poder ayudar a mi familia, no solamente a mi familia. Ya era mi trabajo todos los días. Paro de trabajar porque en aquella época los expedientes de extranjería se llevaban en una maleta súper grande y yo estaba embarazada de 20 y tantas semanas y era complicado estar en el metro con la maleta, hacer peso. Yo tenía ya 35 años, era un embarazo complicado y me voy a casa. Claro, cuando estaba embarazada en casa dije, yo tengo que estudiar algo, voy a hacerme un máster en asesoría fiscal, porque la fiscalidad, a mí me mola eso de estar mirando el impuesto de sociedades, el IVA, el IRPF, yo quería entender eso, cómo funcionaba. Entonces, en el año 2011, cuando doy a luz, estuve 1 año y medio inactiva porque me dediqué a cuidar a Nerea y comencé a trabajar en una asociación de inmigrantes, a apoyar al departamento de preparar expedientes, al departamento fiscal, porque como había hecho un máster en fiscal, conocía la fiscalidad, hacía declaraciones de la renta, trabajaba como ejecutiva y empecé a ver qué pasaba en esa época con la población inmigrante, a estudiarla, a estudiar cómo emigraban, cómo esas personas tenían situaciones psicológicas, tenían no solamente los problemas de los papeles de la residencia, no solamente obtener la nacionalidad, es decir, la extranjería es mucho más grande que eso. Entonces, claro, me di cuenta que ahí interfieren muchas profesiones, los mediadores, los psicólogos, la comunicación, los periodistas, los sociólogos, porque hay que estudiar a la población inmigrante, estudiar de dónde vienen, de qué país, cuál es la cultura, porque si no nos convertiríamos en España en guetos, guetos de dominicanos, guetos de venezolanos, guetos de cubanos, y lo que queremos básicamente es que la población inmigrante se integre al país de acogida. Y empecé a crearme un proyecto en mi mente que era mucho más grande. Y ya lo tenía en mi mente, lo que pasa es que tenía que conseguir a la persona perfecta, que todas esas ideas que yo tenía en mi cabeza las hiciera reales. Entonces apareció Raúl, un chico que de la noche a la mañana se convirtió en mi asistente. Era abogado en Venezuela, fotógrafo, sabía de comunicación, inteligentísimo, brutal. Y decía, pero ¿cómo puedo conseguir una persona que verdaderamente sea mi media naranja y encima que sea hombre? Muchas de las personas me han dicho que si yo tengo dos amores en este mundo, carnales, pues tengo 2. Tengo a Ricardo y tengo a Raúl, increíblemente con R, los 2, ¿no? El amor que yo siento por Raúl es infinito. Nadie va a cambiar eso nunca, jamás, nunca. No hay nada en este mundo que quebrante mi corazón al respecto. Raúl me dio fuerza, me dio valor, me dio energía y me la da todos los días. A partir de ahí aprendí que sí que mi sueño se podía volcar en una imagen y que se podía poner bonito con colores. Y un buen día me dice, párate delante de la cámara, vamos a hacer un vídeo. Y yo, Hola, ¿qué tal mis amigos? Mi nombre es Estela Marina y... Directora del Grupo Aristeo, y vamos a hablar un tema de extranjería. El Grupo Aristeo nace en diciembre del 2016. Para nosotros el concepto no es ni paralegal, ni asesor. Para nosotros el concepto es extranjerista. Empezamos a crear un proyecto muy ambicioso, compartir conocimientos con compañeros, abogados, gestores, fueran colegiados o no fueran colegiados. Me encuentro hoy ante ustedes
para presidir la segunda edición del Congreso Anual de Nacionalidad Española. Así esperamos que esta experiencia sea muy intensa y más enriquecedora para todos ustedes. Se van a tratar muchos temas y además temas de rabiosa actualidad y desde luego mi compromiso como decano del Colegio de Abogados de Madrid es ayudaros para que de verdad podáis prestar un servicio óptimo a un colectivo especialmente abandonado. Este testimonio es porque yo estoy desesperado en este momento. Todo el sueño que ha sido España, el país de mi bisabuelo, se está transformando para mí en un abismo completo. Sabíamos perfectamente la materia, cómo funcionaba, ¿no? Y luego llevarlo un poquito más allá, la comunicación. Teníamos una herramienta gratuita a nuestro favor, las redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Nuestro canal YouTube nació en el año 2016. En el año 2016 subimos el primer vídeo. El comienzo de un nuevo año viene cargado de expectativas, de sueños, de propósitos por cumplir. Para nosotros llega además la responsabilidad de asumir un reto que no será sencillo, pero sabemos que nos traerá gran satisfacción. A partir del 2017, Iron Abogados se une a un grupo empresarial comprometido con las personas para conformar un propósito más amplio y trascendente, para ser parte de una conjugación multidisciplinar que favorezca el engranaje del equipo y el apoyo a todos nuestros clientes. Sufrimos una transformación enorme. Hasta la fecha de hoy tenemos casi 54.000 seguidores en YouTube, 13.000 en Instagram, 15.000 en Facebook. Contestábamos cada correo, contestábamos cada consulta, creamos un departamento de consulta web solamente para contestar todos los mensajes que nos llegaban de nuestros seguidores y de todas las personas que veían nuestras publicaciones. Vamos a hablar sobre los arraigos familiares. Mis queridos aristianos, en vídeos anteriores hemos hablado sobre esta autorización de residencia por circunstancias excepcionales, que es la figura del arraigo familiar dentro del Real Decreto 557/2011 en su artículo 124.3.b. Empezamos a fusionar la parte de la comunicación y la extranjería, pero nos faltaba algo, la formación. Y nació la Escuela de Negocios Aristeo, ENA, esta pequeña escuelita donde al principio les dije que quería compartir. Lo que queremos es compartir conocimientos, porque no hacemos nada con quedarnos con todo ese conocimiento dentro. Hoy el emprendedor que piensa todo es posible mientras lo creo, es el emprendedor que exponencialmente es disruptivo, que no quiere hacer solo las cosas 10 veces mejor, sino que quiere hacer algo 10 veces diferente. Hacemos cursos, charlas, masterclass, tenemos 2 programas de máster, pero lo que queremos es que todos esos extranjeristas, todos, los nuevos, los que son antiguos, los abogados, los gestores, los procuradores, los periodistas, los mediadores, todos nuestros extranjeristas sepan cómo se lleva la extranjería, se formen en ella cada día, porque es una materia cambiante, una materia que crece cada día y que hay que estudiarla para poder dar la mejor atención a todos nuestros clientes. Como ustedes sabían, mi padre ha estado 32 días ingresado. Lo llevo hoy a hacerse el DNI, súper guay. Ay, mi DNI, estoy ilusionada, mi viejo, con el DNI. Tenía un volante de empadronamiento digital que guardé del 1 de septiembre y llego ahí desde las 9:20 de la mañana y cuando me toca el señor Tomajo me dice, este volante no te vale. En casa del herrero, cuchillo de palo. Y entonces le digo, pero ¿por qué no? Si es un volante telemático, ¿qué pasa? No, necesito un volante que sea a color y en original. No me diga, entonces los documentos telemáticos no son originales. Total, el papel azul que quería el señor policía, que me parece bien que cumpla su norma, era para escanearlo. Cuando uno es inmigrante,
se cree que tiene todo perdido, se cree que va al país de acogida o al país que haya decidido emigrar y tiene que empezar de cero. Sí, es verdad, tenemos que empezar de cero, pero verdaderamente todo lo que nos propongamos en esta vida, solamente hay que tener fe. Cuando yo salí de Cuba, mi abuela Estela fue la última vez que la vi sentada en su sillón en el portal y me dijo: no tengas miedo. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. A ver, ahora.